Era una mañana calurosa, casi sofocante, en un rancho a las afueras de la Ciudad de México. El escenario estaba montado, las cámaras colocadas y los actores en sus lugares, como si la rutina del cine fuera una máquina bien engrasada. Javier Solís, con su mirada misteriosa y su postura imbatible, estaba a pocos minutos de grabar otra escena para la película que prometía ser uno de los mayores éxitos de su carrera. Estaba en la cima de la fama, su voz grabada en la memoria de miles de fans y su nombre asociado a un estilo musical que trascendió generaciones. El director, un hombre de mirada atenta y rápida, hizo un gesto para dar inicio a la grabación. Lo que nadie sabía en ese momento era que ese día no sería solo otra grabación más. Sería el comienzo de un dolor silencioso, uno que Javier Solís llevaría consigo toda su vida. La escena era sencilla, una típica secuencia de acción al estilo del western. El personaje de Javier debía cabalgar hasta una figura destacada del pueblo, algo grandioso, digno de un icono de la música y la interpretación como él. Era un papel que exigía no solo el encanto y la presencia de siempre, sino también la exhibición de habilidades físicas que, a lo largo de su carrera, siempre había logrado dominar con facilidad. Como cantante, su postura y elegancia eran inconfundibles, y en los sets de rodaje siempre se mostraba igualmente imbatible. Pero ese día, lo impredecible sería su destino. El caballo, ya montado y esperando para la escena, tenía un temperamento nervioso. A pesar de los preparativos y la confianza del equipo, algo salió mal tan pronto como comenzó el rodaje. En el momento en que el director gritó ¡Acción!, el animal se asustó con el ruido de las cámaras y el movimiento brusco de las personas a su alrededor. Solís, que tenía una experiencia considerable con caballos e incluso en películas de acción, tuvo dificultades para reaccionar a tiempo. En un instante de total descontrol, el caballo se levantó sobre sus patas traseras, provocando un temblor de pánico en las personas que lo rodeaban. Javier fue empujado hacia adelante, de forma casi violenta, y, con un grito ahogado, cayó al suelo con un ruido seco que hizo que todos se callaran por un segundo, como si el tiempo se hubiera detenido. El cuerpo de Solís fue lanzado contra el suelo con tal fuerza que el impacto reverberó en el aire, impidiendo cualquier reacción inmediata por parte del director y del resto de los presentes. Se quedó allí, estirado, mirando al cielo, con los ojos un poco nublados, como si intentara ubicarse en ese espacio desconocido, un espacio que hasta entonces parecía fuera del alcance de cualquier persona. Pero, por un breve instante, sintió un dolor agudo que le subía por la columna y se extendía por la espalda, hacia las piernas. El viento seco de la tarde no parecía aliviarlo, y lo único que quería era respirar. Pero sentía como si el aire se hubiera vuelto espeso. Nadie se atrevía a moverse. Todos estaban atónitos, paralizados por lo que acababa de suceder. Pero Javier, siempre el hombre que tenía el control, fue el primero en reaccionar. Se levantó con dificultad, manteniendo el rostro serio y la expresión impasible. El dolor seguía ahí, profundo, pero no podía mostrar debilidad. La imagen que había construido a lo largo de los años era más fuerte que cualquier molestia física. Sabía que, en esa industria, cualquier signo de vulnerabilidad podía ser fatal. «No se muevan, por favor», dijo, con una voz más firme de lo que se sentía. La orden fue casi instantánea, y todos se detuvieron, vacilantes, como si él tuviera la capacidad de controlar el tiempo. Los asistentes comenzaron a acercarse, pero Solís les hizo un gesto para que se alejaran. Su orgullo era mayor que cualquier ayuda. Se puso de pie, levantándose lentamente. Cada movimiento parecía costarle una eternidad, pero no quería que nadie viera el sufrimiento reflejado en su rostro. No allí. No delante de todos.
La escena que estaba interpretando debía continuar, y sabía que su fuerza no podía fallar en ese momento. Tenía que mantener la pose, no solo para los demás, sino también para sí mismo. Solo es una caída, dijo, más para sí mismo que para los demás. Intentó convencerse de que el impacto no había sido tan fuerte como parecía. En el fondo, sabía que algo iba mal. El dolor que empezaba a extenderse por su espalda no podía ignorarse, pero mantuvo el rostro serio, casi desdeñoso de lo que sentía. «Continuemos», dijo con voz ya más controlada, dirigiéndose al director. El director, que estaba visiblemente preocupado, dudó por un momento, pero rápidamente se recuperó y dio la orden de reanudar el rodaje. Javier volvió a montar a caballo, esta vez con la ayuda de un asistente. Sujetó las riendas con firmeza, pero sabía que no sería fácil ocultar el dolor que empezaba a agravarse. Mientras continuaba la grabación, el rostro de Solís permanecía impasible, pero su mente iba a 1000 por hora. Pensaba en el dolor, en cómo se extendía por su columna y sus piernas, y en lo que pasaría después de ese rodaje. Había algo en esa caída que era más que físico, algo que no quería admitir. Javier Solís sabía que ese incidente estaba empezando a afectar a su cuerpo de una manera que nunca había imaginado, pero lo único en lo que pensaba en ese momento era que no podía mostrar debilidad ante nadie. Tenía que ser el mismo de siempre, el ídolo. El rodaje continuó y la escena se completó. Sin embargo, para Javier Solís, lo que había sucedido allí no terminaba con la última toma. El dolor no desaparecía con el final de una escena. Se quedaría con él, convirtiéndose en un secreto que guardaría durante años, algo que ni siquiera sus seres más cercanos se atreverían a preguntar. Sabía que, para el mundo, era el artista imbatible, el cantante carismático, el ícono de la música ranchera. Pero, por dentro, comenzaba a darse cuenta de que su cuerpo mostraba signos de desgaste. Un desgaste que, en ese momento, no podía permitirse reconocer. El equipo estaba aliviado de que todo hubiera terminado, pero Javier sabía que esta historia no acabaría con el final de la película. Continuaría con él, donde quiera que fuera, como un secreto que llevaría consigo durante décadas. El portazo retumbó antes de que alguien pudiera atreverse a preguntarle cómo se sentía. Javier Solís entró en la oficina de la discográfica sin esperar a que lo invitaran. Dejó el sombrero sobre el escritorio y se quedó de pie, sosteniéndose con una dignidad tensa que solo engañaba a los que querían ser engañados. El asistente, nervioso, cerró la puerta detrás de él. Nadie comentó la caída. Nadie se atrevió. El productor, un hombre de voz grave y bigote perfectamente recortado, soltó un suspiro que intentó que sonara casual. «Siéntate, Javier», dijo. «Prefiero quedarme así», respondió él, acomodando el peso en la pierna sana con un disimulo imperfecto. El médico contratado por la empresa, todavía con el maletín en la mano, lo observaba con atención. Sabía reconocer la rigidez de alguien que estaba forzando más de lo que debía. Le bastó una mirada para advertir que Solís no estaba bien, pero también sabía que enfrentarlo directamente era inútil. El cantante tenía la costumbre de desafiar cualquier diagnóstico que no se alineara con su voluntad. «Hazme un favor», dijo el productor. «Dime qué demonios pasó allá afuera». Javier encendió un cigarro, tomó una primera bocanada profunda y sopló el humo hacia la ventana cerrada, como si quisiera empujar la conversación fuera de la habitación. «El caballo se espantó», dijo con absoluta neutralidad. El publicista, sentado en una esquina, tomó nota como si esa frase fuera suficiente para blindar la reputación del ídolo. Pero el productor frunció el ceño. «Eso ya lo sabemos. Lo que queremos saber es si estás bien». La pregunta quedó suspendida unos segundos. Javier se inclinó apenas, apoyando la mano en el borde del escritorio. Ese gesto mínimo
Bastó para que el médico diera un paso adelante, casi sin pensarlo. «Necesito revisarte», dijo con una profesionalidad que escondía preocupación. «Una caída así no es cosa menor». «No necesito revisión», interrumpió Javier. «Necesito que esto no salga de aquí». El silencio que se formó entonces era diferente al del set de filmación. Este no era un silencio de shock, era un silencio de negociación. Cada uno en esa oficina sabía que la imagen de Javier valía más que cualquier caballo, más que cualquier productor, incluso más que la propia película. Solís era una mina de oro que se expresaba cantando, y la discográfica había construido parte de su imperio alrededor de su figura. «¿Crees que podemos ocultar algo así?», preguntó el publicista. «Hay extras, técnicos, periodistas merodeando». «Entonces construyan una historia que les convenga», respondió Javier sin levantar la voz. «Pero nadie mencione dolor, ni fallas, ni médicos. Fue un mal movimiento del caballo y ya». El productor lo observó con la mirada calculadora de quien decide entre un riesgo y una ganancia extraordinaria. «Podemos manejarlo», dijo al fin. «Una nota breve. Incidente sin importancia durante el rodaje. Nada más». El publicista asintió. El médico, sin embargo, no estaba satisfecho. «Javier, si sigues así, te vas a lastimar más». «Eso no le corresponde a usted», respondió él, sin agresividad, pero con una firmeza que cerraba cualquier puerta. El productor se acercó un poco, apoyando los brazos sobre el escritorio. «Mira, muchacho, te queremos en pie. Si caes, caemos todos». «No voy a caer», dijo Javier. «No hoy». Se quedaron mirándolo, midiendo cuánto de esa seguridad era verdad y cuánto era pura voluntad. Javier apagó el cigarro con la calma de quien firma un contrato sin tinta. «Hay fechas por cumplir», añadió. «No cancelo nada». El médico abrió la boca para protestar, pero el productor lo detuvo con un gesto. El pacto, no escrito, no dicho, pero real, acababa de sellarse. Un asistente entró con una carpeta llena de reportes de prensa pendientes. Javier la miró de reojo, como si fueran papeles de otra vida. Apenas la tocó. «Si alguien pregunta», dijo, «digan que estoy ensayando». Al salir de la oficina, el pasillo lo recibió con su silencio habitual. Nadie lo vio apoyar la mano en la pared, ni cerrar los ojos un instante para recomponer el equilibrio que la pierna no le ofrecía. Ningún fotógrafo registró la forma en que respiraba, como si contara hasta 4 para no mostrar vulnerabilidad. Un vigilante lo saludó. Javier respondió con una leve sonrisa. Ese gesto suyo, que hacía creer que la vida era noble y estaba bajo control. Caminó hasta la salida con paso firme. Firme a fuerza de orgullo, no de músculo, y empujó la puerta sin mirar atrás. Mientras avanzaba hacia el estacionamiento, sintió la punzada nuevamente, profunda, insistente. La discográfica guardaría el secreto. Él lo cargaría. Y la historia oficial diría que Javier Solís había tenido un susto sin consecuencias. La verdadera historia, pensó mientras encendía otro cigarro, apenas comenzaba. El sonido del público en el palenque aún resonaba en su mente, aunque habían pasado 20 años. Javier caminaba por el estrecho pasillo del estudio de radio esa tarde, cojeando apenas, buscando un asiento donde pudiera descargar el peso sin que nadie lo notara. No quería recordar, pero la memoria no pide permiso. Entra cuando la herida se vuelve a abrir. Aquel palenque había sido un lugar miserable, de techo bajo, con lámparas amarillentas que zumbaban como moscas sobre la cabeza de los músicos novatos. Javier tenía apenas 16 años y todavía respondía al nombre que usaba antes de convertirse en Solís. No cantaba, no todavía. Cargaba cables, micrófonos, cajas de madera y amplificadores alquilados. Esa noche
la escalera improvisada, 2 tablones recargados en un poste húmedo, cedió con un crujido que aún podía escuchar cuando el cuerpo le dolía más de la cuenta. Cayó de espaldas desde una altura que no parecía mortal, pero el golpe fue traicionero. El impacto le cortó el aire y algo en su cintura crujió con un latido helado. Nadie se detuvo. Nadie lo levantó. El encargado del palenque lo regañó por estorbar. Un músico viejo lo ayudó a ponerse de pie, pero no había médico ni caballerosidad en ese mundo. Solo trabajo. Respira, dijo el músico, acomodándole la camisa. Te vas a acostumbrar. Javier asintió como si esa frase no lo asustara. Pero aquel dolor, un ardor que nacía en la base de la columna y bajaba como un río oscuro hacia la pierna izquierda, lo acompañó desde entonces, como un recuerdo que no envejecía. Con los años aprendió trucos, cómo pararse para que la punzada no apareciera, cómo girar el torso sin que lo traicionara, cómo caminar después de un show cuando el cuerpo ya no quería obedecer. Aprendió también a sonreír con los dientes apenas visibles, para que el público no imaginara que había noches en que llegar al escenario era más difícil que cantar en él. Pero después de la caída del caballo, algo había cambiado. La vieja herida, esa que había logrado mantener adormecida, despertaba ahora con una intensidad que parecía reclamar todo lo que había callado durante 2 décadas. En el estudio de radio, un joven asistente le ofreció una silla acolchada. Javier negó con la mano. Prefería apoyar la espalda en la pared. Le daba control. «Don Javier, ¿quiere agua?» «No, muchacho. Estoy bien. Estaba lejos de estar bien». Sentía la pierna como si cargara un peso ajeno, un hierro frío que lo hacía calcular cada paso. Trataba de ocultarlo con elegancia, pero la rigidez se le escapaba en los gestos. Cada vez que alguien pasaba cerca, él disimulaba enderezándose, como si eso pudiera silenciar el temblor. Desde la cabina, el locutor anunció una pausa antes de presentarlo. Javier escuchó su nombre por los altavoces, un nombre que llevaba décadas sosteniéndolo, un nombre que había construido sobre disciplina, misterio y un talento capaz de imponerse incluso al dolor. En unos minutos, tendremos al querido Javier Solís, la voz que enamoró a México. El público al otro lado del vidrio aplaudió. Javier cerró los ojos y por un momento la ovación se transformó en el ruido del antiguo palenque. Mesas tambaleantes, gritos, risas, apuestas, el olor a cerveza agria. Y él allí, un chico que fingía no sentir dolor porque no tenía derecho a sentirse frágil. Te vas a acostumbrar. Aquella frase regresaba como un destino. Entró en la cabina con una sonrisa impecable. El locutor, un hombre de traje claro y voz aterciopelada, le extendió la mano. «Maestro, siempre es un honor». «El honor es mío», dijo Javier con esa elegancia suya que convertía cada palabra en un saludo. Tomó asiento con cuidado, muy despacio. El micrófono quedó frente a él como una vieja promesa. El locutor abrió la entrevista con la caída del rodaje. Dicen que fue un susto nada más. ¿Es cierto? Javier sonrió de lado. Los caballos y yo nos entendemos. Fue cosa de segundos. Nada que lamentar. Mintió sin esfuerzo. No por soberbia, sino por instinto. Su secreto no era negociable. La entrevista transcurrió entre anécdotas, risas y silencios medidos. En cierto momento, el locutor le pidió cantar un fragmento en vivo. Javier dudó medio segundo, solo medio, y luego aceptó. Llevó la mano al pecho, acomodó el aire y dejó salir una nota grave que llenó la cabina como si expandiera las paredes. Era increíble. El cuerpo podía fallar, pero la voz permanecía intacta, casi desafiando la fragilidad que intentaba ocultar. Cuando terminó, el locutor lo miró con un brillo emocionado. «Usted canta como si viniera de un lugar muy hondo, Javier».
Todos venimos de algún lugar hondo, respondió él. No más que algunos preferimos no hablar de eso. Al salir del estudio, la calle olía a gasolina y pan dulce recién hecho. Javier caminó unos pasos y el dolor regresó con furia contenida. Se apoyó discretamente en un poste. Nadie lo vio. Nadie debía verlo. Encendió un cigarro. El humo lo acompañó mientras observaba el tráfico avanzar como un río terco. Pensó en aquel muchacho que cayó de una escalera de mala muerte y en cómo ese golpe silencioso había marcado todo lo que vino después. Cada escenario, cada canción, cada madrugada de grabación, cada aplauso que disimulaba la fatiga. Ese era el secreto que nunca contó. La herida que nunca sanó. El precio que pagaba por sostener el mito día tras día. Y ahora, tras la caída del caballo, ese pasado reclamaba su lugar, con más fuerza que nunca. La madrugada caía sobre la ciudad como un pesado telón cuando Javier entró al estudio de grabación. Un vigilante lo saludó con un gesto tímido. El cantante respondió con una cortesía automática, sin detenerse. No venía a grabar un disco nuevo ni a ensayar una presentación próxima. Venía porque necesitaba estar allí, en el único lugar donde la verdad no lo aplastaba, frente a un micrófono. El estudio estaba vacío. Las lámparas suspendidas lanzaban una luz tenue, suficiente para dibujar sombras largas en el piso encerado. Javier apoyó el sombrero sobre una silla metálica y se quedó un momento en silencio, observando la sala como si buscara confirmar que nadie lo veía. La soledad era un lujo que pocas veces podía darse, pero también era un espejo implacable. La pierna izquierda le estaba fallando más de lo habitual. Sentía un hormigueo que le subía desde el talón hasta el muslo, atravesado por punzadas que llegaban a la cintura. Aún así, se mantuvo erguido, respirando por la nariz, ordenándose a sí mismo no ceder terreno. Cada centímetro de dignidad le costaba dolor. Sobre la mesa del ingeniero de sonido encontró un bastón simple, de madera oscura. No le pertenecía, pero había comenzado a usarlo discretamente en los últimos días, cuando ya no podía mantener el paso largo que lo caracterizaba. Lo guardaba siempre fuera de cámara, lejos de la mirada de quienes querían verlo eterno. Javier lo tomó con la mano derecha, lo giró un par de veces, lo apoyó en el suelo y sintió un alivio sutil. Ese pequeño descanso lo humillaba más que la caída del caballo. «No te acostumbres», murmuró para sí, como si las palabras pudieran disciplinar un cuerpo cansado. Caminó hasta el micrófono de condensador, el mismo que había grabado tantas de sus canciones más íntimas. Ajustó la altura con la precisión de un ritual aprendido. Puso una mano en el auricular derecho y cerró los ojos. No necesitaba pista, orquesta ni ingeniero. Solo necesitaba cantar. Respiró hondo. La columna protestó con un latido seco, pero Javier elevó el pecho de todos modos. La voz salió, al principio tenue, luego profunda, cargada de esa gravedad que lo había convertido en una leyenda viviente. Cantó una canción antigua, una que nunca grabó, pero que se sabía de memoria desde aquellos días en los palenques. Una melodía que hablaba de despedidas y coraje. La sala vacía vibró con su timbre. Cada nota parecía sostenerlo mejor que sus propias piernas. Cada frase era un puente entre el muchacho que cayó de una escalera mal clavada y el hombre que fingía invencibilidad ante un país entero. La música, como pocas veces en su vida, no era un acto público. Era un refugio. Una forma de comprobar que aún tenía algo que el dolor no podía arrebatarle. Cuando terminó, dejó que el eco muriera por sí solo. Abrió los ojos lentamente. El estudio seguía allí, silencioso, expectante, casi cómplice. Pensó entonces en lo que vendría, en las fechas pendientes, las entrevistas pactadas, los conciertos que nadie estaba dispuesto a cancelar. Pensó en el pacto de silencio que había sellado con la discográfica. Pensó en que la leyenda exigía que él caminara firme,
aunque la espalda gritara. Encendió un cigarro y lo sostuvo entre los dedos como quien sostiene una decisión. Sabía que no podía seguir así por mucho tiempo, pero también sabía que la fama no perdona a quienes se quiebran. No en público. Horas después, salió del estudio con paso lento, midiendo el peso sobre la pierna buena. Levantó el cuello del abrigo para protegerse del frío y cruzó el estacionamiento casi vacío. Un automóvil negro esperaba con el motor encendido. Dentro, un hombre de traje claro, su representante, lo miró con preocupación que no se atrevía a expresar. «Hoy has llegado temprano, Javier». No podía dormir. El representante lo observó al bajar del coche. «¿Estás seguro de que no quieres informar?» «No», interrumpió Javier. «Esto no es noticia». «Pero si empeora». «Las cosas no empeoran si uno no les da permiso». Era una frase bonita, útil para entrevistas, pero falsa. El representante lo sabía. Javier también. Aún así, era la única respuesta posible. Caminaron juntos hacia la entrada del edificio de la discográfica. Los fotógrafos que solían merodear por allí no estaban. Era demasiado temprano incluso para ellos. Javier agradeció en silencio ese pequeño favor del destino. No estaba seguro de poder ofrecer una imagen impecable a esa hora. Un dolor repentino, más agudo que los anteriores, le atravesó la espalda como un rayo. Se detuvo apenas un segundo, lo suficiente para que el representante se estremeciera. «¿Javier?» «Estoy bien», mintió. Continuó avanzando, pero sabía que algo había cambiado. El accidente había despertado a un viejo enemigo, un enemigo que no quería retirarse. En la oficina principal le esperaba una montaña de papeles, contratos por firmar, confirmaciones de giras, solicitudes de radio. Todo avanzaba como si nada hubiera ocurrido. Así lo había decidido él. Así se mantenía intacta la leyenda. Tomó asiento despacio. La pierna tembló. Ocultó el gesto bajo el escritorio. El productor entró sin llamar, como de costumbre. «Javier, tenemos plena confirmación. La prensa se ha tragado la versión oficial. No hay ruido». «Bien», respondió él, acomodando la voz, como si la palabra «bien» pudiera ordenarlo internamente. El productor lo estudió un momento. «Tú sabes que si necesitas descanso, podemos...» «No necesito descanso. Necesito trabajar». «Muy bien, pero no olvides que eres de carne y hueso». Javier sonrió con ironía suave. «Eso que quede entre nosotros». El productor salió. Javier quedó solo otra vez. Miró su mano derecha. Le temblaba. No de miedo, de resistencia. Cada día era una batalla silenciosa entre su cuerpo y su voluntad. Y hasta entonces la voluntad había ganado, pero la cuenta atrás se estaba acelerando. Guardó el bastón bajo el escritorio, donde nadie pudiera verlo. Respiró hondo. Tenía que seguir. Tenía que sostener la voz, aun cuando el cuerpo fallara. Porque esa era la verdad que nunca admitiría en público. No era la fama lo que lo mantenía de pie. Era la voz, su propia voz, la única parte de él que nunca vacilaba. Y mientras la tuviera, pensó Javier, el mundo nunca sabría lo cerca que había estado de caer.